charla, la quiero resumir en 3 puntos. No tengo más de 10 minutos, por lo que lo voy a hacer a galope. Primero, ¿qué es el RIA? Segundo, las experiencias en algunos países de la OECD con el RIA, es la abreviación que aquí se utiliza. Y luego, la pregunta, introduciendo el RIA en el Perú, ¿qué camino sería el más apropiado, el más adecuado para el Perú? La pregunta, ¿qué es el RIA? Está obviamente directamente relacionada con elaboración y aplicación de regulaciones. Y este trabajo es, desde luego, indiscutiblemente una de las funciones centrales de cualquier Estado. Las regulaciones surgen, o esa es la idea, para salvaguarda del bienestar general de la población. La mejora regulatoria, en ese sentido, es la estrategia utilizada para actualizar el marco normativo y sus formas de verificación. La mejora regulatoria, en términos concretos, consiste en la instrumentación de cambios que eleven la calidad del sistema jurídico en su conjunto, de los instrumentos normativos particularmente, y con el propósito de incrementar sus beneficios, reducir sus costos y aumentar su eficiencia y eficacia. En este slide ustedes ven lo que el RIA no debe ser. El RIA no es una ideología, tampoco debe tomársela positivamente, o sea, positivístimamente como una ideología de mercado, porque se ha visto a partir del 2008 a más tardar que el mercado no lo puede todo. Tampoco es un sustituto de buenas políticas, ni de decisiones políticas. El RIA no puede estar tampoco aislado del proceso de la formulación de políticas, incluyendo compromisos políticos. No sustituye un monitoreo jurídico y no responde preguntas difíciles por sí solo, ni es una panacea o un remedio, no es un fin en sí mismo en una realidad compleja. Esto lo digo de antemano porque frente al RIA existe una serie de expectativas precisamente de países que están comenzando a implementar este proceso. Inclusive en muchos países también de la OCDE, como ser países en Francia, Holanda, Inglaterra, Alemania, han habido una serie de expectativas muy altas respecto a lo que puede ser el RIA y que se han ido adaptando poco a poco en la forma, o sea, dentro del marco de cómo se hacía este sistema más operativo, adecuando a la realidad de cada país. El RIA hoy en día, después de casi 30 años de implementación y de desarrollo, se está convirtiendo en un estándar global en procesos de regulación. Definiendo al RIA, podría decir que es una evaluación sistemática, obligatoria y consistente de aspectos de impacto social, económico o ambiental como beneficios o costos. Es una evaluación de regulaciones propuestas y otros tipos de instrumentos jurídicos y normativos para, primero, informar a decisiones de políticas públicas antes de que se adopte una regulación, instrumento legal o política, evaluar los impactos externos de prácticas regulatorias y administrativas o evaluar la exactitud de la evaluación anterior. Uno de los pecados capitales de RIA se dice que se aplica el costo o beneficio, que es uno de los instrumentos más usados para medir este tipo de impactos, ya a políticas que ya han sido decididas, a políticas que de alguna forma ya tienen que implementarse. Entonces, existe ahí una serie de conflictos entre lo que se está generando como norma y lo que se puede medir como impacto. Por lo mismo, es muy importante recalcar que la política es prácticamente el motor, es el rector de todo este proceso del RIA. Eso se lo tiene que aceptar, ¿no? Entonces, dependiendo del ángulo del que se observa el RIA, el RIA puede tener una dimensión
sistémica, una de proceso y una de herramienta. En el sentido sistémico, el RIA apoya claramente a un cambio de cultura política normativa, apoya la calidad regulatoria y en el fondo debería apoyar, y eso es lo que se intenta, apoyar el bienestar social. En lo que se refiere al proceso comparativo, es importante porque apoya el proceso de buena gobernanza a nivel de procesos comparativos. Y luego, desde el punto de vista de herramienta, es útil porque ayuda a racionalizar, ayuda a iniciar procesos de consulta, coordinación y accountability. Discúlpeme que utilice este término accountability, pero no existe una definición mucho más precisa en español, la que se podría traducir como rendición de cuentas o responsabilidad, pero es más allá de eso y por lo que aquí utilizo este término. Los principios del RIA se los pueden definir a partir de su consistencia, coherencia y credibilidad, accountability respecto de las acciones del Ejecutivo y del Legislativo, obviamente, transparencia, focalización y proporcionalidad. Aquí generalmente, y eso hay que tener en cuenta, cuando se ha ido desarrollando el RIA, se lo ha visto generalmente desde el punto de vista del trabajo del Ejecutivo. Eso no es de admirarse porque en la mayoría de los países del OCDE, más o menos entre el 60 y el 70% de las iniciativas legislativas sale a partir del Ejecutivo. Eso no quiere decir que los parlamentos no tengan una importancia en todo este proceso. Es más bien, yo pienso, y esa es una crítica personal en este proceso del RIA, que el papel que un parlamento o los parlamentos deben jugar y juegan en este proceso de RIA está todavía, no ha sido plenamente desarrollado. Esto posiblemente se debe a que muchos parlamentos, por ejemplo el Parlamento de Alemania, tiene una serie de filtros en el proceso ex ante de creación de normas que ya prácticamente actúan como... En el edificio de Víctor Raúl, allá de la Torre, donde se realiza esta reunión de justamente este grupo de seguimiento, la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE. Pero antes vamos a revisar...